Vale. Entonces, bueno, ya vamos a empezar si queréis porque va a durar poquito, tenemos 1 hora y os convocaba a Mani y los LMC. Queríamos hacer una celebración o tomar conciencia, como queramos decir, sobre el Día de África que se celebra hoy. Entonces habíamos pensado que invitar, como hemos hecho, a Alberto, todo el mundo sabéis quién es, que es el coordinador del Comité Central de los Laicos Misioneros Combonianos, por lo tanto es la persona que conoce cómo se está moviendo ahora mismo los distintos grupos de laicos misioneros combonianos en África. Así que está invitado para que nos ponga al día, porque será una forma también de acercarnos y será una forma de que Amani pues también pueda estrechar lazos y estar abierta a conectar y a poder ayudar en los proyectos que allí tengan las comunidades de misión en cada uno de los países, porque bueno, sabemos que hay grupos, pero no sé si tenemos una idea clara de dónde están, quiénes son, qué es lo que están haciendo. Y esa era la idea de esta sesión de hoy. Entonces, si os parece, empezamos leyendo este poema que ha compartido Isidro hoy en las redes por este Día de África. Carmina, ¿lo lees? No te oímos. Ay, Dios. Que te digo que malamente lo puedo leer con mi vista. Sí, bueno. Prefiero que sea otra persona. Vale. Sí, sí, Gracias. está por ahí. Sí, sí, por ejemplo. ¿Lo ves? Tampoco oímos. No te oímos. ¿Alguien Que no lo tengo yo, no lo veo. no lo ves en la pantalla compartida? No. ¿Alguien que lo vea, que lo quiera leer? No se lo veo. Ahora sí lo veo. A ver. Sí, pensaba que tenía original. Es que está un poquito mal. África, sal del sueño que te tiene postrada, entona el canto, el poema que nace de tu corazón. Haz ver la savia nueva que sube desde tus profundas raíces. África, levántate y vuela con tus propias alas. Emplea tu inmensa fuerza escondida entre tus temblorosas manos. África, despierta y muestra al día la inmensidad de tu alma. Hoy dolida, humillada, adormecida, pero fuerte y generosa, entusiasmada por su porvenir. Se ha ido. Bueno. África, qué grande eres. África, qué grande eres. Bueno, escuché un día que fui a un observatorio astronómico, ahora que estamos en este año de eclipses y de fenómenos meteorológicos, que la superficie de la Luna es igual que la superficie de África. Y yo ya veo la Luna en ¿Dónde está? me acuerdo de África. Escúchame, mira. No sé quién hay por ahí que se oye. A ver, sí, sí. Más grande. Bueno, entonces ya sin más, si os parece, podemos empezar. Alberto, si estás preparado. Sí. Yo veo que tengo problemas en mi cámara. No sé si me veis bien o no. Vemos que se corta. Regular. Como un poco pop. Vale, pues no sé muy bien por qué está Si quieres fallando de salir y alguna volver a manera. entrar. Puedo intentarlo, así un momentito. Eso es porque no está sentado con Mari Carmen, que está ahí en su cuarto. Tenemos por aquí a Teodolinda, no sé si nos oyes, bienvenida.
Bueno, no sé si yo parece, no sé por qué, tengo problema con mi cámara, no sé si con el audio también. Espero No, que veáis la pantalla. se te oye muy bien. Se me oye bien, pero ¿se ve también la pantalla compartida? La La presentación. compartida se ve bien. La compartida sí. Vale. La que no se ve bien es mi cámara hoy. Ujú. Bueno, gajes del directo. De todas maneras, lo importante no es que se me vea a mí, sino que se vea la presentación. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de Amani a que compartamos este ratito en torno a África y a la realidad de los laicos misioneros combonianos aquí en África. Nosotros, como LMC, siempre muy agradecidos, ¿no?, a la labor que se hace desde Amani, apoyando los distintos proyectos que tenemos tanto en África como también en América, ¿no?, y otros países. Y creo que es una bonita oportunidad para acercarnos, ¿no?, a esa realidad. Antes de meternos un poco en la particularidad de nuestros LMC y, bueno, como no sabemos quién se acerca, ¿no?, más allá de los que ahora mismo estamos conectados, sí me gustaría empezar con una pequeña visión general, ¿no?, una aproximación también al continente, al mundo, a la propia visión que Comboni tenía, ¿no?, y a partir de ahí, como nosotros también como laicos misioneros combonianos intentamos dar una respuesta, ¿no? Yo cuando hago animación misionera muchas veces también utilizo este mapa, ¿no?, y le pregunto a los jóvenes, ¿no?, ¿cómo miramos al mundo, ¿no? Probablemente no estamos acostumbrados a ver el mapa del mundo de esta manera, ¿no? Incluso aunque aquí se pueda leer, ¿no?, cada uno de los países que están componiendo este mapa, ¿no? Pero la manera en la cual nos aproximamos al mundo, en la manera en la cual nos aproximamos también a África, pues es importante, ¿no? Es importante porque nos ayuda a situarnos, ¿no?, y a ver por dónde podemos ir tirando, ¿no? Yo creo que probablemente estamos más acostumbrados a quizás este mapa, ver el mapa de Mercator, ¿no?, ese mapa que nació, que se utilizó mucho en la época de los descubrimientos, donde tenemos a España y Portugal en el centro, un mapa que fue creado con la idea de poder navegar, ¿no?, de circunnavegar los distintos continentes y de entrar en bueno, por dónde tenían que ir los barcos, ¿no?, los cabos, las bahías, etcétera, ¿no? Esa era la gran prioridad de este mapa, ¿no?, creado por Mercator. Todo mapa es una proyección, ¿no?, de una esfera que es la Tierra sobre un plano, entonces no hay nada perfecto, ¿no? Este mapa nos condiciona también cómo vemos la realidad, ¿no? Hay otros mapas en el mundo, y este podría ser, por ejemplo, el mapa que vemos aquí, que es el mapa de Peters, donde se ve cómo representamos los países en función de su dimensión, ¿vale? Si nos fijamos en África, os vuelvo a poner el mapa anterior, fijaos el tamaño que tiene África en la proyección clásica que hemos utilizado, ¿no?, en la mayoría de nuestros centros escolares. Mirad cómo África es mucho mayor, ¿no? Es mucho mayor de lo que aparece normalmente en los mapas, ¿no? Eso también nos puede ayudar a ver, ¿no?, bueno, lo que muchas veces, a veces encontramos, ¿no? La gente habla de África como si fuera un país, ¿no?, en vez de un continente con una gran variedad, ¿no?, y una gran realidad, y un continente que tiene, o que debería tener, mucho peso en el mundo, ¿no? Hay otros mapas también que nos muestran esta realidad de África con respecto al mundo, ¿no? Por ejemplo, tenemos este mapa, que es el mapa del Índice de Desarrollo Humano, ¿vale? Es el mapa donde vemos cómo la riqueza de los distintos países se reparte. Es un mapa que organiza las Naciones Unidas, y aquí no solo vemos la riqueza en cuanto a dinero, sino también vemos la riqueza en cuanto a acceso a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales. Y desgraciadamente África está teñida de rojo y de naranja, ¿no?, de ocres. Y se sigue al paso de tantísimos años reflejando ahí cómo los países más pobres del mundo se concentran en el continente africano, ¿no? Cosa que ya Comboni lo vio, ¿no? Y cosa que llamó la atención de Comboni, ¿no?, hacia África, ¿no?, y la necesidad de salir también en esa ayuda de alguna manera, ¿no? Entonces, desgraciadamente, después de tantísimos años, de varios siglos, África sigue ocupando, ¿no?, a nivel de riqueza, de posibilidades de educación, de sanidad, un poco la cola, ¿no?, de todo el mundo, ¿no?
hay otros mapas, ¿no? En función de su riqueza, ¿no? ¿Vale? Y vemos como, no sé, yo cuando veo este mapa me da la sensación, ¿no? Como cuando uno intenta estrujar un limón y sacarle el máximo jugo, ¿no? Y muchas veces se mira África de esa manera, ¿no? Se mira una África rica en recursos naturales, en minerales preciosos, en tierras, ¿vale? Donde se intenta sacar provecho, ¿no? Como uno decía que hay que mirar a África con los ojos de la fe y mirarla de otra manera, ¿no? Pero desgraciadamente los intereses económicos muchas veces miran a África de esta manera, ¿no? Por otro lado tenemos aquí, por ejemplo, el acceso a la energía en el mundo, ¿no? ¿Veis todo lo que son las columnas en Burdeos, en rojo, en los países del llamado primer, segundo mundo o algo así, ¿no? Y cómo África sigue siendo de los continentes donde menos energía se consume. Ya sea para electricidad, en forma de petróleo, cualquier tipo de energía, que eso es, al fin y al cabo es lo que mueve también los países, ¿no? Muchas veces es curioso cuando te acercas en avión a un aeropuerto africano. Yo recuerdo cuando viajaba, por ejemplo, a Uganda, ¿no? Como todo lo que rodea al aeropuerto era una cosa súper oscura, ¿no? Súper negra, ¿no? Cuando tú sobrevuelas Europa de noche, ves un montón de luces, ¿no? Sin embargo, sobrevolando toda esa parte de África de noche y prácticamente no se veía nada hasta que el avión estaba ya a punto de aterrizar y aparecieron las primeras luces, ¿no? Por otro lado, no podemos olvidar la importancia del cambio climático, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con este planeta, esta casa común, ¿no? Que decía el Papa Francisco, ¿no? Y cómo se concentra nuevamente en África la mayoría de los países más vulnerables frente al cambio climático. ¿Vale? Entonces, toda esa realidad de alguna manera nos condiciona, ¿no? Nos condiciona como laicos misioneros comunianos, nos debe condicionar como cristianos, ¿no? O como cualquier persona, ¿no? De buena fe que se acerca a la realidad de este mundo y que quizás no está conforme, ¿no? Con cómo las cosas están repartidas, ¿no? Comboni tenía esa pasión, ¿no? El lema de Comboni de África o muerte, ¿no? Que él reveló a los pies de la tumba o de la cama donde murió su compañero Liboni, ¿no? África o muerte, ¿no? Esa pasión por África era lo que lo movía, ¿no? Y yo creo que es lo que nos mueve, ¿no? A todos los miembros de la familia comboniana también, ¿no? Y la manera que tenía Comboni de aproximarse a esa realidad, yo creo que eso nos sigue influenciando, ¿no? A todos los miembros de la familia comboniana, y quería dar, bueno, pues alguna pincelada corta, ¿no? Para entender, ¿no? Esta manera de ver a África y de ver también la misión, ¿no? Comboni hablaba mucho del cenáculo de apóstoles. Vale, y el cenáculo de apóstoles, ¿no? Decía que este instituto se vuelve por ello como un pequeño cenáculo de apóstoles para África, un punto luminoso que envía hasta el centro de la Nigricia tantos rayos como solícitos y virtuosos misioneros salen de su seno. Y estos rayos que juntos resplandecen y calientan necesariamente revelan la naturaleza del centro del que proceden. ¿Vale? Esos rayos son esos misioneros, ¿no? que salen, ¿no? desde su comunidad de origen para compartir su vida en África, ¿no? Y este cenáculo de apóstoles, que va mucho más allá, ¿no? De lo que es esa comunidad estrictamente que podemos formar, tiene que ver con las relaciones que tenemos también y la responsabilidad que tenemos como iglesia, ¿no? Comboni tenía esta idea, ¿no? De que toda la iglesia se tenía que unir, ¿no? Y en esto creo que es importante, creo que también la labor que hace Amani, ¿no? A través de todas las personas que se quieren unir, por colaborar, ¿no? Por colaborar, para hacer posible que en esos rinconcitos donde nos encontremos de África, también de otros continentes, podamos cambiar, ¿no? Colaboremos y aportemos desde nuestras posibilidades, ¿no? Para que ese cambio sea posible, ¿no? Comboni tenía una serie de opciones misioneras también, y que de alguna manera también nos marcan a nosotros, ¿no? Como laicos misioneros combonianos, ¿no? Y que de alguna manera son las cosas que también
pues se apoyan desde las personas que nos rodean, desde Amani, de otras personas, otros bienhechores que también colaboran con nosotros, ¿no? Y otras personas de buena fe que quieren aproximarse, ¿no? a esta realidad. Aquí decía, ¿no? Sabemos que Comboni pertenecía a un instituto que también cuidaba de África y de los africanos cuando llegaban a Europa, que era el Instituto Massa. Un instituto que en un momento determinado decide no enviar más misioneros a África, porque en ese momento era muy complicado, ¿no? Y eran muchos los misioneros que fallecían, ¿no? Por enfermedades, el mismo viaje. Era complicado, ¿no? Y no parecía haber un cambio, ¿no? No parecía que tuviera mucho sentido, ¿no? Seguir enviando misioneros, ¿no? Y entonces el Instituto Massa, pues de alguna manera dio un paso atrás, ¿no? Pero Comboni sentía esa vocación misionera y no pudo seguir en ese instituto. Y dijo, no, yo tengo que salir, ¿no? Tengo que ir hacia adelante, ¿no? África merece esto, ¿no? Y allí fue, ¿no? Allí fue con sus compañeros. Después también decimos muchas veces, ¿no? Comboni tenía esa idea de iglesia, ¿no? Toda la iglesia tiene que volcarse, ¿no? A África, porque no valdrá un solo instituto, una sola congregación religiosa para que se pueda cambiar, ¿no? Para que de verdad podamos ayudar, ¿no? Y muchas de las cosas que Propaganda Fide y otros obispos le dijeron es, si tú de verdad quieres que te ayudemos, si tú quieres que esto salga adelante, tendrás que fundar una institución religiosa que colabore contigo, que se mantenga en el tiempo, ¿vale? Y ahí se olió un poco la familia comboniana. Después, al cabo de los años, esa familia un poco se medio dividió, los religiosos, las religiosas y los laicos, cada uno caminó de una manera diferente, ¿no? Por aquellos que lo iban acompañando, ¿no? Pero bueno, ahí estaba, ¿no? Después también Comboni tenía una visión integral de la persona y una visión integral de la misión, ¿no? Creo que esa primera idea era colocar en el centro la evangelización, ¿no? Llevar a Dios, llevar a Cristo, que dice que murió por todos y cada uno, ¿no? Dice que Cristo también era negro, ¿no? Y era sigue siendo, ¿no? Tan importante descubrir esas semillas del espíritu que están presentes y que nos preceden, ¿no? En cada uno de nuestros lugares, ¿no? No es llevar tanto lo que hacemos, sino acompañar a las comunidades a descubrir, ¿no? El rostro de Dios en cada una de las culturas y que tanto nos enriquece, ¿no? A nosotros como misioneros, ¿no? Pero él también entendía la misión como esa doble moneda, ¿no? Por un lado la evangelización, pero por otro lado también todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, ¿no? Y para él la educación, la sanidad, la agricultura, carpintería, todos los oficios, ¿no? El desarrollo de la mujer, la lucha contra la esclavitud, ¿no? Tan fuerte en ese momento, ¿no? Todavía y que él llevaba, ¿no? Tanto en África como en Europa, fue algo que determinó la manera de hacer misión que tenía Comboni y que de alguna manera sigue marcándonos a nosotros, ¿no? En esa presencia en los distintos lugares donde estamos como laicos misioneros combonianos, ¿no? Donde buscamos, por un lado, llevar esa experiencia de Dios que tenemos y compartirla con los demás, pero también ayudar, ¿no? A ese desarrollo, a que se pueda tener una vida digna, ¿no? Allá donde estamos. Después también, bueno, recordamos, ¿no? Que Comboni viajaba, ¿no? Y no perdía el aliento por ir hablando de África en todas partes, ¿no? Fueron tantos los viajes, fueron tanto el tiempo que también desarrolló en Europa, ¿no? En Roma, en Madrid, en Moscú, en París, en aquellos tiempos que no era simplemente tomar un avión y llegar, ¿no? A lo que los viajes en aquella época eran difíciles. También nos habla de muchos viajes en barco, en camello, atravesando el desierto, o en trenes, o como fuese, ¿no? Pero eso nunca desanimó, sino todo lo contrario, ¿no? Comboni se hizo un gran defensor de África, de los africanos, y la puso como agenda del día en tantos lugares, ¿no? Por ejemplo, en el Concilio Vaticano I, ¿no? Donde consigue colocar a África, meter a África en la agenda del concilio, que finalmente no se pudo desarrollar, pero sí consiguió, ¿no? Que en torno a unos 200 obispos apoyaran ese plan que tenía, ¿no? Y todo eso, ¿no? Con esa idea de catolicidad, ¿no? Sabemos que católico significa universal,
Y Comboni tenía esa idea, ¿no? Esa responsabilidad universal de un continente que lo estaba pasando tan mal, que estaba siendo saqueado, ¿no? Por muchas potencias que solo buscaban los recursos económicos y los recursos humanos, ¿no? Por el tema de la esclavitud también. Y frente a todo eso, Comboni dijo, no, tenemos que unir, ¿no? Y tenemos que hacer lo posible. Otra de las características, y aquí ya vamos enganchando con nuestro querido LMC, una característica clave de Comboni es que él creía en el laicado misionero. Él tenía una idea de iglesia amplia, que yo creo que hasta el Concilio Vaticano II no terminamos de empezar a engranar de esa forma, ¿no? Y decía, ¿no?, que creyó, invirtió en los laicos, que en misión dice, contribuyen en nuestro apostolado más de lo que los sacerdotes participan en la conversión, porque los alumnos negros y los neófitos están con ellos durante un periodo de tiempo bastante largo. Estos, con el ejemplo y la palabra, son verdaderos apóstoles para los alumnos, quienes le observan y los escuchan más de lo que pueden observar y escuchar a los sacerdotes. Bueno, pues decíamos, ¿no?, la importancia que daba Comboni al misionero laico, y esa es la importancia y el testimonio que nosotros queremos recoger también, ¿no?, como laicos misioneros combonianos, ¿no?, el poder compartir. Pero también Comboni creía en el laicado local, ¿no? Decía, todos mis esfuerzos están dirigidos a fortalecer estas dos misiones, donde preparamos buenos individuos indígenas de las tribus centrales, para que ellos se conviertan en apóstoles de fe y de civilización en su patria. He conseguido formar competentes maestros y catequistas negros, además de zapateros, albañiles, carpinteros, etc., y proveer las estaciones de Jartún y Cordofán. Indígenas así formados son indispensables para la existencia de una misión. Creo que en este sentido, ¿no?, pues Comboni tenía como muy clara, ¿no?, su visión de iglesia y la necesidad que la misión tenía de todos y cada uno, ¿no?, de las personas que allí estaban presentes, ¿no? Ese es el testigo que nosotros queremos recoger como laicos misioneros combonianos, ese estar presente. Y ahora sí, ¿no?, intento aterrizar un poquito más, ¿no?, en dónde somos, en qué estamos y por qué nos sentimos herederos, ¿no?, de este reto que lanzaba Comboni, ¿no? Nosotros como laicos misioneros combonianos, aquí tenemos un pequeño mapa donde veis que estamos presentes actualmente en Europa, en América y en África. Tenemos 21 grupos, 9 de ellos en África, es decir, que es el continente donde mayor presencia tenemos actualmente. Y haría bueno, ¿cómo decirlo?, ¿no?, un poco de historia, ¿no? Comenzamos nuestra presencia como laicos misioneros combonianos con aquellos laicos que salían desde los distintos países de Europa o de América, ¿no? Y allí nos hacíamos presentes, ¿no?, en distintos lugares. De hecho, hay algunas comunidades, ahora las veremos, ¿no?, donde estamos hace ya casi 30 años, ¿no? Y de esta pequeña presencia, después empezaron también a nacer una serie de grupos, ¿no?, de grupos de laicos misioneros combonianos. Y bueno, actualmente pues estamos contentos porque tenemos, digamos, las primeras LMC que han salido de un país africano y se encuentran en América, ¿no? Llevamos ya varios años en que tenemos también LMC africanos dentro del propio continente sirviendo en otros países, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es muy importante, ¿no?, que esto haya podido ser así, ¿no? Bueno, pues en esa pequeña historia intentaremos ahondar, ¿no?, en cómo esa idea de salvar África con África también ha ido siendo asumida, ¿no?, por los propios africanos desde su contexto local, pero también esa responsabilidad misionera, ¿no?, que le está haciendo también salir, ¿no?, de sus propios países para compartir, ¿no?, la fe con otros lugares, ¿no? En principio decíamos, ¿no?, fueron los LMC de Europa, los LMC de América que empezaban a irse a África, ¿no? Y dentro de eso,
Pues yo creo que hay algunos aspectos que son importantes, ¿no? A la hora de aproximarnos y de ver cómo nosotros entendemos, ¿no? Esa presencia que tenemos en nuestros lugares de misión, ¿no? Siempre hemos visto la necesidad del tiempo, de acompañar a la gente al ritmo que cada uno lleve, ¿no? No de imponer procesos, no de imponer ritmos, sino de respetar, de saber inculturarnos, de saber entrar poco a poco, ¿no? En esas realidades tan difíciles muchas veces, ¿no? Y nosotros, pues como misioneros, muchas veces nos acercamos a aquellos lugares donde otros no están dispuestos a ir, ¿no? Pues muchas de nuestras misiones, por ejemplo, están en zona rural, ¿no? Bueno, en esos lugares donde uno no aparece, ¿no? Dentro de nuestro carisma, el carisma comboniano es un carisma de primera evangelización, ¿no? En aquellas comunidades, pues donde están empezando a conocer a Jesús, ¿no? Esas pequeñas comunidades que, si bien pueden llevar algunos años formadas, no se han establecido, ¿no? De una manera consistente y necesitan ese acompañamiento, ese refuerzo, ¿no? Y creo que eso es fundamental, ¿no? También entender, ¿no? La precariedad muchas veces de las poblaciones a las cuales acompañamos, muchas veces olvidadas incluso de la infraestructura de sus propios países, ¿no? Y relegados allí, ¿no? Donde vemos que algunas ciudades pues se van desarrollando fuertemente y donde hay acceso a muchas cosas, pero en los sitios donde nosotros estamos no es así, ¿no? Entonces, creo que es importante entender, ¿no? Ese tipo de cosas, y muchas veces nos preguntan o nos comparan, ¿no? Sobre el trabajo que hacemos nosotros y los trabajos que se desarrollan en algunas ONG, ¿no? Muy centrada en el desarrollo de proyectos, en un análisis, bueno, pues, sistemático, donde en un tiempo relativamente corto o medio placista se intentan solventar muchos o determinados problemas, ¿no? Se insiste mucho, ¿no? En que los proyectos tengan unos objetivos muy bien definidos, temporalizados, y no sé si mágicamente, porque ¿no? Hay lugares donde uno necesita tiempo, necesita mucho tiempo para acompañar, ¿no? Entonces, diferenciar la labor del misionero que va posibilitando junto con la gente del lugar esos cambios frente a quien ve, ¿no? Una especie de solución que a veces requiere mucho tiempo, ¿no? De hacerse, ¿no? Yo creo que una de las cosas también importantes de este acompañar es ser testimonio de vida, y en las comunidades de primera evangelización, bueno, pues está claro que cada uno tiene su rol, ¿no? Pero muchas veces se habla de los misioneros, se habla de los religiosos, de las religiosas, se habla de los sacerdotes, ¿no? Pero claro, en esa primera evangelización se habla del mensaje, de la buena noticia, y se habla a familias cristianas, ¿no? Familias cristianas que muchas veces solo desde el púlpito, digamos así, ¿no? Desde la catequesis o algo así, se habla de lo que es una familia cristiana, de lo que significa la educación, el cuidado y el respeto dentro del matrimonio y tantas otras cosas, ¿no? Y eso para nosotros se convierte en el reto de dar testimonio, ¿no? Más allá de contar lo que os podría suponer ser una familia cristiana, pues nosotros como laicos muchas veces lo que hacemos es eso, ¿no? Y dar testimonio, ¿no? Desde nuestra humildad también, ¿no? Nadie es perfecto, pero demostrar, ¿no? Lo que eso supone, ¿no? El cariño de los hijos, el cariño como matrimonio, el cuidado también del entorno, y cómo crear esa red, ¿no? Que como laicos estamos llamados a hacer, como los laicos tenemos, ¿no? Esa facilidad, entre comillas, ¿no? De echar raíces, de crear redes con la familia, con el trabajo, con los compañeros que tenemos en torno a nosotros, ¿no? Y yo creo que todo eso es importante y determinante a la hora de establecernos, ¿no? Actualmente nosotros tenemos 3 comunidades internacionales en el continente africano, una de lengua francesa, digamos, oficialmente francesa, otra portuguesa y otra en inglés. Y bueno, es bonito ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la comunidad de Centroáfrica, en Mugumba. Mugumba es pues, el último pueblecito, ¿no? Antes de la frontera entre los dos Congos y República Centroafricana, ¿no? Un lugar bastante alejado de la capital, un
un lugar bastante aislado, ¿no? Que tiene su ventaja también cuando ha habido conflictos, porque como nadie prestaba mucha atención, solo cuando las cosas llevaban ya bastante tiempo aparecían por allí, ¿no? Y entonces eso ha posibilitado que estemos, pero vamos, un lugar donde llevamos ya casi 30 años, ¿no? de permanencia en Centroáfrica, ¿no? Ahí tenemos la comunidad actualmente, aunque él ya acaba de regresar, ¿no? Tenemos a Tere, que fue de la primera comunidad, ¿no? que dio relevo a otra comunidad de laicas italianas que estaban allí en Mugumbá y que, bueno, ha estado muchos años en Centroáfrica, también ha estado en Mozambique, ahora vuelve a estar en Centroáfrica. Elia también ha estado bastantes años y tenemos junto a ellos, pues, dos nuevas incorporaciones, ¿no? Dos nuevas incorporaciones de dos grupos muy nuevos, José David de Costa Rica y Neima, que sería la primera LMC de Kenia que sale de su país, ¿no? Para hacer un servicio misionero, ¿no? Esta comunidad tiene, bueno, pues, algunas características, ¿no? Yo creo que tiene, por ejemplo, el hecho de trabajar con la población pigmea, ¿no? Que es los pigmeos Aka, ¿no? O los Aka, como lo llaman allí. Es una población que muchas veces no es respetada por el resto de sus compatriotas, no se les considera ciudadanos, ¿no? O al menos no ciudadanos de primera, ¿no? Y es tan importante estar allí y acompañar, ¿no? A este pueblo a salir adelante, ¿no? Yo creo que la Iglesia se ha volcado en eso, igual que se ha volcado los últimos años, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la paz y todas las dificultades que ha habido, ¿no? Por todo el conflicto bélico que sabemos que ha sufrido la República Centroafricana, ¿no? También, por otro lado, nuestra comunidad da un servicio muy básico, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas parroquiales, ¿no? Al estar tan alejados de la capital, muchas veces el gobierno no presta atención, ¿no? Y no hay una infraestructura mínima de escuelas, y ahí tienen que estar las escuelas parroquiales ayudando a las comunidades, ¿no? Encontrando maestros, formando a maestros o aquellos que tienen una mayor cualificación, ¿no? Dentro de la gente del poblado, y que se les forma y se les apoya para que puedan, ¿no? Y la propia comunidad también cuida de ellos para que así sus hijos puedan salir adelante, ¿no? En Carapira, Mozambique llevamos también bastantes años. Ahora estamos en Carapira. Tenemos aquí a una comunidad formada por Hilaria y Federica de Italia y María Augusta de Portugal. María Augusta también lleva más de 30 años de África. Casualmente también ha estado en República Centroafricana, en Mugumbá, algunos años, y ahora está allí, ¿no? Una comunidad que dio lugar al primer grupo africano acompañado por el MC, que es el grupo de allá de Mozambique, ¿no? Tenemos ahí a Martiño y Margarida, que fueron los primeros, ¿no? Entre otros. Y es importante, ¿no? Muchas veces aquí, cuando hablamos de pastoral, cuando hacemos animación misionera en nuestras parroquias, las personas no tienen conciencia de la dimensión que puede suponer una parroquia en África, ¿no? Actualmente en Carapira hay un párroco, un solo sacerdote, y la comunidad o la parroquia tiene 100 comunidades, ¿no? Entonces, hacerse cargo de acompañar todas estas comunidades, todos los animadores, los grupos de catequistas, etcétera, pues para un solo sacerdote es bastante complicado, ¿no? Y si bien nosotros como laicos estamos muy metidos, ¿no? En función de nuestras profesiones, ¿no? Aquí hay un instituto de formación profesional donde nosotros colaboramos tanto en el internado como en el acompañamiento de los jóvenes, ¿no? O en el internado de chicas también, donde María Augusta pues da clases, ¿no? Y nos cuenta cómo, desgraciadamente, ella ve, ¿no? En el transcurso del tiempo que a veces las cosas están incluso peor, ¿no? Alumnos de secundaria, de primero, de segundo ciclo de secundaria, que no saben leer y escribir correctamente, ¿no? Y nos cuentan esa dificultad y el hecho de que ella, pues da clases, ¿no? Prácticamente a diario a estas alumnas para que puedan, ¿no? Ponerse al día y para que puedan tener un futuro también, ¿no? También desde el el Instituto Técnico de Carapira se ofrece una formación profesional que es de las mejores que hay en todo el norte de Mozambique y donde mucha gente va allí a formarse también, ¿no?
Entonces, como es importante, ¿no?, acompañar a estos jóvenes, y también dentro de la pastoral, pues tenemos un papel importante, ¿no?, porque, lo dicho, ¿no?, son 100 comunidades, muchas muy alejadas, en épocas de lluvia muchas quedan incluso aisladas, ¿no?, porque no se puede acceder, ¿no?, a los distintos lugares. Después tenemos en Kenia, que son nuestras últimas comunidades, ¿vale? En Kenia tenemos 2 comunidades, una la comunidad de Kitelakapel y otra la incipiente comunidad de Chelopoi, ambas en West Pokot, en la zona West Pokot, relativamente cerca uno de otro, hasta unas 3 horas unas y otras. Y bueno, aquí es bonito, ¿no? Y aquí destacaría, entre otras cosas, por ejemplo, la comunidad que ha servido de base durante todos estos años. Ahí tenemos a la izquierda a Linda junto con Magena y Payos. Payos sería el primer LMC africano que está haciendo su servicio misionero fuera de su país, ¿no? Él lleva ya 3 años. Todos cruzamos los dedos, pero esperamos que sí, que siga renovando al menos otro año más, ¿no? Y están haciendo una labor muy importante, ¿no?, con la población, especialmente con los jóvenes, en todo lo que son las escuelas de secundaria, acompañando a los distintos jóvenes, ¿no?, en el proyecto como Life Skills, que es un proyecto que también ha sido apoyado por Amani, ¿no? También esta semana nos llegaba, ¿no?, la justificación del último proyecto que Amani ha subvencionado aquí a la comunidad, donde están haciendo con una cooperativa de la zona un proyecto de apicultura, ¿vale? Y nos mostraban un poco, supongo que en breve saldrá también eso o en el blog o en algún sitio, ¿no? Los distintos paneles, ¿no?, de abejas muy a la africana, ¿no?, con el estilo propio de allí, de la cultura de allí, como han montado un montón de colmenas, y de ahí pretenden, ¿no?, ayudar a tener unos ingresos extra, ¿no?, a la comunidad que está allí, ¿no?, por la venta de miel y otros productos derivados del cultivo de la abeja, ¿no? Y bueno, también cada uno en su realidad, ¿no? Magena, como fisioterapeuta, ha trabajado en todos los temas de sanidad, acompañando a las madres embarazadas y a los niños pequeños que necesitan fisioterapia, ¿no?, que es una cosa, bueno, que ha costado bastante tiempo, ¿no?, que entrase en la mente que esta posibilidad era algo que se podía hacer. No sabían lo que era un fisioterapeuta, nunca habían visto un fisioterapeuta, ni sabían qué hacer con un niño que tenía algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido importante, ¿no? Y por otro lado, tenemos aquí también la comunidad de Chelopoi, ¿no?, donde, bueno, el trabajo en educación y el trabajo en salud es importante, la posibilidad de apoyar el centro de salud que se tiene ahí, o de potenciarlo de alguna manera, porque el siguiente puesto de salud está a muchos kilómetros, ¿no?, y la gente no puede acceder, ¿no? En esta comunidad tenemos también a Mercy, que es una chica Pokot, que durante el primer año pues se ha ofrecido también a estar y acompañar a ser parte de la comunidad, para introducir, ¿no?, a la gente dentro de su propio pueblo, ¿no? Y ya, si todo va bien, para el próximo año estará también camino de Perú, ¿no? Por lo cual, pues, es también bonito, ¿no?, ver cómo todo, cómo se va entrando, ¿no?, en esa idea de misión, y como nuestros compañeros de África están dando también un paso al frente, ¿no? Qué bonito, ¿no? Este grupo, ya hemos dicho, a lo tonto, pues las 2 primeras que aparecían en Perú, Neymar que está en Centroáfrica, Mercy que se preparará también para salir, ¿no? Entonces, yo creo que eso son frutos de muchos años, son frutos del espíritu, ¿no?, que sean frutos nuestros, ¿no? Nosotros ahí acompañamos y apoyamos en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Y frente a todo esto, me parece importante también destacar la realidad del laicado misionero comboniano africano, ¿no?, y la realidad de lo que esto supone, ¿no? Por un lado, estamos viendo cómo la iglesia va cambiando. Yo ponía aquí un poco para anotarme, ¿no?, el giro que el propio Instituto de los Misioneros Combonianos está dando, ¿no?, donde la grandísima mayoría antes eran misioneros europeos, y actualmente el 40% del instituto de los misioneros combonianos son europeos, pero otro 40% son actualmente ya africanos, ¿no?, y un 20% pues entre americanos y algún asiático, ¿no? Entonces, las vocaciones en África son importantes, son fuertes,
no son sencillas. Las vocaciones misioneras nunca son sencillas, no somos de grandes números, ¿no? Nosotros estamos ahora, bueno, en un proceso abierto con el dicasterio para los laicos, la familia, la vida en Roma, y ellos nos decían, bueno, sabemos que vuestro carisma no es un carisma de grandes masas, ¿no? Es un carisma de grupos más reducidos, de comunidades más pequeñas, ¿no? Bueno, pues la vocación misionera para los africanos no es sencilla, ¿no? Yo creo que eso es importante conocer también, bueno, pues nuestro día a día y cómo intentar dar respuesta a todo esto, ¿no? Para nosotros creo que fue muy importante un encuentro que tuvimos en el 2011 en Gulu, en Uganda, un encuentro a nivel africano donde pudimos pararnos a reflexionar sobre esta realidad de nuestra vocación LMC en el propio continente africano, ¿no? Y una de las cosas que a mí por lo menos me llamaron mucho la atención fue cómo los LMC africanos nos pidieron que invirtiésemos en las vocaciones en África, que dedicásemos tiempo, que concienciásemos a todos los laicos que iban a África a servir en determinadas misiones, en que parte de su servicio misionero también era el promover la vocación, el hacer animación misionera y promoción vocacional, porque era una vocación bonita y que ellos también, como africanos, necesitaban, ¿no? De gente que les acompañase y que saliesen adelante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Después también durante todos estos años hemos tenido un gran avance en cuanto a la relación entre los LMC que vienen de fuera y los LMC que están en el propio país y en cómo conseguir que seamos una sola familia, ¿no? Donde nos apoyemos. Y antes veíamos ahí, ¿no? Lo que... Bueno, pues, la foto de Mozambique, ¿no? Aparecían los LMC de allá, o como en el grupo de Kenia, ¿no? Que el grupo este que está sacando mucha gente, yo creo que se involucran, ¿no? Todos los LMC keniatas, pero también los que vienen de Polonia, de Italia, de Uganda, forman parte de los equipos coordinadores, participan en encuentros, asambleas, toman las responsabilidades, ¿no? Cuando al principio muchas veces el LMC que partía desde Europa o desde América llegaba a África con la idea de hacer un servicio misionero y allí iba, ¿no? Se perdía un poco en la selva y dedicaba un montón de tiempo, ¿no? Pero pues ha hecho esa inversión, ¿no? De decir, no, todos somos una sola familia, entro a una nueva comunidad, voy a hacer un servicio, pero también voy a trabajar, ¿no? Dentro de la propia familia, voy a ocuparme también de ser uno más, de participar en las formaciones, de ocuparme si tengo esa posibilidad o ese carisma o esos dones, ¿vale? En un sentido u otro, ¿no? Después también tenemos las grandes dificultades para la salida a misión, que tiene que ver con el trabajo, con la economía, con la familia, ¿vale? Ellos no lo repiten mucho, yo también les digo, no es sencillo salir a misión cuando tú eres europeo, ¿no? O americano, parece que aquí como que es muy sencillo, que uno tiene trabajo, vuelve, tiene otro trabajo y casa y todo es maravilloso. Ellos dicen, aquí es complicado, y es verdad que es complicado. Aquí es difícil, ¿no? Hablando desde Europa, cuando uno pierde un trabajo, encontrar un nuevo trabajo a veces no es sencillo, y cuando uno parte a misión, muchas veces tienes que dejar ese trabajo para volver a intentar encontrarlo, ¿no? Al cabo de un cierto tiempo, pero para ellos, si uno pierde un trabajo más o menos bueno, o sea, de profesor o de lo que sea, después probablemente igual ya no lo pueda recuperar, ¿no? También la responsabilidad familiar, ¿no? Muchas familias han invertido para que esa persona se forme y ahora la familia también espera, ¿no? Que haya un retorno de esa formación, ¿no? Para el bienestar de la familia, para ocuparse de los hermanos más pequeños, para ocuparse de sus padres. No es sencillo, ¿no? Y ahí yo creo que es importante, ¿no? Ver cómo nos apoyamos. Tenemos también todo lo que en muchos grupos encontramos que hay personas que solo un miembro de la pareja pertenece a los LMC, ¿no? El otro día teníamos una reunión a nivel africano y hablábamos, ¿no? De la necesidad de la salida y nos decían desde el chat, es que la gran mayoría de nuestros LMC son mujeres casadas, pero que sus maridos no son LMC, ¿eh? O al contrario, tenemos algún marido que su mujer no es LMC, ¿no? Claro, ¿cómo hacer eso, no? Pues yo creo que en el encuentro que tuvimos en Benín, en Cotonú, hace también unos 4 años, se habló mucho de eso, ¿no? De la importancia de que incluso desde el primer momento en ese proceso de discernimiento
se invite también a la pareja, se invite al matrimonio, ¿no? o si son novios o lo que sea, ¿no? A que también entren, ¿no? en este discernimiento, porque si no, la salida a misión es complejo, ¿no? Y en el mejor o peor de los casos también hay que asumir lo que supone vivir con una persona que tiene esa vocación misionera, ¿no? Y ese compromiso dentro de los propios LMC, ¿no? Compromiso a nivel de tiempo, compromiso económico, todo eso, ¿no? Después, por otro lado, están todos los retos eclesiales que tenemos que hacer frente como LMC, ¿no? Hablábamos también en Cotonú hace 4 años, ¿no? La Iglesia en África tiene grandes retos que afrontar. Por ejemplo, el reto del matrimonio tradicional, ¿no? Hay muchas personas que, al no casarse de manera oficial por la Iglesia, pues pierden el derecho a participar en los sacramentos, como la Eucaristía, ¿no? Pero no estemos pensando en nadie así súper extraño, ¿no? Nosotros teníamos, dentro de nuestro grupo LMC, había muchas personas casadas, pero casadas tradicionalmente, que no habían todavía completado todo el proceso del matrimonio tradicional, y como final de ese proceso estaría el matrimonio católico, ¿no? Y por tanto, durante muchos años, algunos perdieron esa posibilidad de acercarse a los sacramentos. Porque claro, el matrimonio en África es muy diferente al matrimonio, ¿no? que se tiene, o el concepto de matrimonio que se tiene en Europa, por ejemplo, ¿no? Que implica el compromiso entre las familias, que implica un proceso de, bueno, una serie de acuerdos, de dotes, de tiempo, ¿no? Donde el matrimonio se va consolidando y finalmente, ¿no? se llega a ese compromiso total. Las familias no permiten que se casen por la Iglesia porque saben que el matrimonio por la Iglesia es un matrimonio para toda la vida. Entonces, hasta que no se cumplen todos los pasos del proceso del matrimonio tradicional, no es posible llegar a ese matrimonio en la Iglesia, ¿no? ¿Cómo resolver eso? Es algo que también estamos llamados nosotros a hacer. Nosotros, no solo desde nuestro testimonio de vida, sino también desde la reflexión que tenemos que tomar nosotros el LMC, en este caso el LMC africano, sobre lo que supone vivir la fe desde una cierta tradición y de una cierta cultura, ¿no? Entonces, encarnar eso es un gran reto que tenemos también, ¿no? Ser parte de la Iglesia y dar una respuesta, ¿no? Porque, ya os digo, son personas. Teníamos un compañero que había estado en misión en el norte de su propio país, en una zona, bueno, de las peorcitas que hay, muchos años, volvió, finalmente empezó ese proceso y durante muchos años no pudo acercarse, ¿no? a los sacramentos hasta que finalmente completó su matrimonio y ya ha vuelto, ¿no? Entonces, esa visión es difícil muchas veces incluso de entender, ¿no? Por aquel que no vive en África, ¿no? Entonces, todo eso hace parte, ¿no? de cómo hacer posible de encarnar el Evangelio en estas culturas, y lo hacemos con nuestra propia vida, ¿no? Lo hacemos en primera persona también, ¿no? Pues decíamos antes, ¿no? La evangelización desde la vida sacerdotal y religiosa, que también tiene su historia, no es que sea sencillo, ¿no? La vida religiosa en África no toda la familia la entiende, el celibato, etcétera, ¿no? Pero nosotros como laicos sí tenemos que dar, ¿no? Ese testimonio de vida, de familia cristiana, y ahí tenemos gran cosa que hacer, ¿no? Ese salvar a África con África que muchos dicen, ¿no? Y por último, ¿vale? Ya vamos casi terminando, dejamos 5 minutos si tenéis alguna preguntilla. Pues la presencia de nuestros grupos, ¿no? Que antes veíamos desde el norte, desde Egipto, grupos en Chad, Togo, Ghana, Benin también tienen grupo, el Congo, un grupo numeroso también, tienen su presencia misionera. Muchos también, ¿no? Te cuestionan, bueno, la salida a misión es fundamental, pero es que nosotros basta abrir la puerta de nuestra casa, la misión la tenemos aquí, ¿no? Incluso cuando hacemos misión, y muchos, ¿no? Como los LMC ugandeses u otros países, hacen misión dentro de su propio país, pero basta desplazarte 100, 200 kilómetros para entrar en otro contexto cultural totalmente diferente, ¿no? Tiene que ver la capital con los Karimoyón del norte de Uganda o tantos otros tan diferentes, ¿no? Entras en un mundo, una cultura totalmente diferente, unas lenguas diferentes, unas tradiciones culturales diferentes, y ellos también pues nos recuerdan que eso es misión agente, ¿no? O sea que nosotros pues tenemos una visión un poquito regular. Pero aún así,
hemos insistido mucho. Yo creo que fruto de todo ello, pues tenemos a Payus desde Uganda haciendo un servicio en Kenia, o todas las chicas, ¿no?, que están saliendo desde Kenia, tanto para Centroáfrica como para Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Reconocerle el camino que están haciendo los LMC en África, la responsabilidad que están tomando, el compromiso que creo que desde todo el resto de los países tenemos, ¿no? También un compromiso por rezar por ellos, pero también un compromiso económico, ¿por qué no, no? Decirlo, nosotros tenemos más facilidad o más posibilidades, ¿no?, en nuestro entorno para hacer posible, ¿no? Hablando con la coordinadora de Uganda, ella nos decía, yo quizá tenga alguna persona dispuesta a salir, pero es que no nos podemos plantear ni pagar un billete de avión, ¿no? Cómo mantenerla durante varios años fuera, cómo hacer esto posible, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ahí tenemos que dar un paso al frente, ¿no? Somos una gran familia misionera, una gran familia que también está apoyada por Amani y por otras personas, ¿no? Cercanas, que están dispuestas también a rezar por nosotros y también a colaborar económicamente para que sea posible, ¿no?, esa presencia misionera y este sueño de Comboni allá donde estemos, ¿no?, de salvar África con África, haciendo a la gente protagonista de su realidad, de su vida, y nosotros acompañar, ¿no?, desde la medida de nuestras posibilidades. Creo que estamos en hora, incluso con los problemas técnicos y demás. No sí, sé si sí, muy... comentar algunos 5 minutos, alguna pregunta que alguien tenga. Estoy aquí disponible. Yo quería preguntar, el caso de Kenia, con esta fuerza, ¿no?, que están teniendo. Bueno, primero, gracias, Alberto, de verdad, porque siempre son noticias, sobre todo esta última parte, ¿no?, de entender mejor toda esta realidad. El caso de Kenia, ¿por qué crees tú? O sea, ¿qué pasa en Kenia que tienen esa fuerza? Porque yo digo, ¿y por qué esto no pasa en Egipto, por ejemplo? O en Congo, no sé. O sea, no creo que sea solamente economía, que tengan más capacidad de, pues eso, de trabajo, o sea, de no perder su trabajo, de recuperar el trabajo. No lo sé. El hecho de que Mukami sea ahora presidenta o responsable, no sé, también ha animado al grupo o lo uno viene de lo otro, no sé, ¿cómo lo ves? Bueno, lo de Mukami no lo entiendo muy bien, pero con lo demás sí. Pienso, no sé, a lo mejor la gente ve, oye, que está que es mi compañera, resulta que está en el comité central y tiene responsabilidades y como que uno se empodera, ¿no? Y dice, oye, pues porque yo no también, ¿no? Voy a salir. A ver, yo creo que eso yo no lo vería tan relevante en el sentido que ya todo esto estaba en marcha. Cuando ella, por ejemplo, en el último año ha sido elegida, ¿no?, como miembro del comité central, que es el equipo coordinador a nivel internacional, ¿no?, para aquellos que no estáis tan puestos a nivel internacional del NMC. Yo creo que una cosa fundamental, o yo diría 2 cosas fundamentales. Por un lado, es la iglesia en Kenia, es una iglesia ligeramente diferente, ¿vale?, más abierta a este tipo de cosas. Yo creo que eso también se nota, ¿no?, eclesialmente, esa visión. Pero fundamentalmente, yo creo que la configuración inicial del grupo ya nació con esa idea. Ya nació con la idea de que esto es un grupo para personas que tengan una vocación misionera, para salir a la misión. La finalidad del grupo es formar personas con esta posibilidad. Nuestro tiempo será en la formación, pero nuestro tiempo también será, por ejemplo, a nivel económico, ¿no?, en promover un montón de proyectos. Sabéis que ellos venden mantequilla de cacahuete, miel, hacen pulseras, hacen rosarios, las venden por aquí. Se mueven muchísimo, ¿no?, para conseguir fondos para que esto sea posible. También se mueven muchísimo a la hora de hacer animación misionera en las distintas parroquias y animar a las comunidades a que colaboren, ¿no? Y también lo están haciendo con aquellas personas que están saliendo actualmente. Pero desde el inicio, cualquiera que llamaba a esta puerta se le decía, esto es para salir fuera. Eso no ha sido así, por ejemplo, en el grupo de Congo, eso no ha sido así en el grupo del Chad, eso no ha sido así en el grupo de Egipto.
¿vale? Eso no ha sido así incluso en otros grupos. Podemos poner incluso de América o de Europa, ¿no? Cuando tú entras en un grupo con esa idea, pues tu vida también la reconfiguras de esa manera. Es cierto que ahora mismo, por ejemplo, las personas que están saliendo son jóvenes. Personas que están saliendo están terminando sus estudios universitarios y todavía no han entrado en el mundo laboral, ¿no? No tienen una familia, ¿vale? Pero desde el chat nos decían, claro, es que las personas que tenemos en el grupo actualmente son personas adultas de la parroquia, personas que se han acercado al grupo como diciendo quiero vivir el carisma comboniano, sí, el carisma comboniano, quiero rezar por la misión, quiero hacer alguna acción por las personas que están en mi entorno, pero desde el primer momento yo creo que no estaba tan clara esa salida afuera, porque si no incluso hubieran dicho, para mí va a ser imposible, ¿no? ¿Qué hago? Porque mi marido no hace parte, ¿no? En Ghana, al contrario, es que mi mujer no hace parte. ¿Cómo lo hago? ¿No? Que es la gran lucha que tiene. Yo siento mi vocación misionera, pero mi mujer no. Yo tengo mujer e hijos. Entonces, ¿cómo lo hago? A ver si me puedo escapar unos mesecitos, ¿no? Y de hecho, pues, ¿no? Desde Ghana hacen eso, ¿no? Pues en verano le digo a mi mujer que mi hija está 3 semanas en no sé dónde y me escapo, ¿no? Pero claro, en Kenia, desde un primer momento el grupo se configuró así. Cualquiera que entraba era ya con esa idea, ¿no? También es cierto que hay algunos que no han salido y que probablemente permanecerán, pero bueno, con esa idea de servir tanto fuera como dentro, ¿no? O sea, idea incluso de abrir una segunda misión, ¿no? Ellos dijeron, bueno, tenemos que tener una misión antes de salir fuera del país para probarnos, ¿no? Para ver que todo, bueno, nuestra formación y que somos capaces de hacerlo así, y pidieron apoyo internacional, ¿no? Dijeron, queremos abrir en West Pokot, pero solos no podemos. Entonces se habló y en ese momento estaba Linda, ¿no? Con disponibilidad para salir. Y Linda dijo, sí, me encanta. Quiero una comunidad que no sea solo de europeos, quiero una comunidad también con personas africanas y, bueno, y ese reto de la interculturalidad también, ¿no? Y de hacer lo posible, ¿no? Entonces todo se ha ido configurando de esa manera, ¿no? Yo creo que eso es algo determinante y lo vemos en otros grupos de otros continentes que también no terminan de dar ese paso hacia afuera, ¿no? O tienen esa dificultad. O hacia adentro, ¿no? A decir, oye, pues mira, nosotros nos consolidamos para salir hacia afuera y ahora estamos en nuestro país y ahora ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra misión, no? ¿Cómo hacemos, no? Buscamos esa presencia misionera, porque aquí en Europa, por ejemplo, Europa es tierra de misión, ¿no? ¿Cómo damos ese paso, no? Siempre, no sé, esa configuración inicial te marca, ¿no? Ojalá los grupos que vayan naciendo sepan jugar esas dos bazas, ¿no? Es decir, soy misionero allá donde estoy, donde el Señor me coloca, aquí, ¿no? Hay muchas circunstancias de misión donde puedo servir y también cuando salga afuera también y cuando regrese, etcétera, ¿no? Porque mi vida es para la misión y la misión se coloca en el centro, ¿no? Y perdona, siguiendo un poco con esto, el ejemplo de Kenia está animando a otros de los países africanos, están mirando en ese espejo diciendo, impulsando. El ejemplo de Kenia cuestiona y moviliza, ¿no? Por ejemplo, económicamente, claro, Uganda siempre, lo que siempre ha hecho es enviar sus misioneros dentro del propio país. La mayoría de los ugandeses muchas veces eran profesores y lo que hacían es que lo mandaban a una misión comboniana donde hubiera una escuela. Entonces, salían de la capital, de Kampala, y iban al norte, por ejemplo, ¿no? Pero trabajaban como profesores en una escuela comboniana y allí se buscaba un poco la vida y salían adelante, ¿no? Entonces, el grupo realmente, económicamente, bueno, pues se mantenía en lo mínimo, ¿no? Pero no es así ahora, porque ahora cuando les decimos, vale, vais a enviar a alguien fuera, hay que mantenerlo, porque eso es parte de nuestra historia, ¿no? Es decir, pero esto cómo puede ser. Esto es complicado y ahora se está moviendo, están empezando, por ejemplo, a vender mantequilla de cacahuete, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por tener algún tipo y están buscando mini proyectos que les permitan hacerlo, ¿no? Pero es verdad que hay determinadas personas que es difícil, una vez que llevas en el grupo una serie de años y tú estás casado y tienes 4 hijos, pero tu mujer o tu marido no hace parte del grupo, por mucho que tú te conciencias, ahora tienes la realidad de tu matrimonio, ¿no? Que no es sencillo salir fuera, ¿no? O sea, que hay cosas que sí,
Y yo creo que eso se va viendo en los encuentros, sobre todo los encuentros continentales y las reuniones que hay a nivel continental, que sabéis que de vez en cuando se celebran. Pero bueno, otras cosas pues se harán de otra manera. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no, vamos cerrando. Muchas gracias, Alberto. Yo me ha parecido súper interesante porque yo sabía cosas, pero desligadas y me ha gustado mucho tu intervención. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en estas otras actividades que vayamos haciendo a Mani con los LMC, pues siempre empujando para apoyar a las misiones de, bueno, sobre todo las comunidades de misión, ¿no? Que tienen necesidades variadas y es una forma, ya sabéis, Amani como ONG es una forma de canalizar, pues de una forma formal, digamos, algunas ayudas y contactar con gente que quiere ayudarnos. Pues sin más, os invito de nuevo a participar dentro de un rato en la oración en el mismo enlace. Muchísimas gracias. Gracias a Miguel por estar ahí a los mandos de la técnica de la grabación. Y esto se ha grabado, como sabéis. Y bueno, haremos llegar el enlace para que la podamos ver si queremos otra vez, o los que habéis llegado tarde, o otra gente que quiera conocer esta realidad de los LMC en África actualmente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias Isma y muchas gracias Mani por organizar este tipo de cosas. Pues nada, nos vemos.